biólogo peruano. Desde el año 1972, los biólogos al colegiarnos, al ingresar al colegio de biólogos, tenemos la denominación de doctores. O sea, que sí soy doctor, legalmente lo soy. Y otra cosa importante, quiero saludar a todos los presentes, especialmente a los invitados. Esta noche, miren, ya la sala ha reventado con más de 200 personas. Quiero darle una bienvenida muy especial a las personas invitadas, que no son parte de la familia Fusion, pero que están asistiendo porque quieren conocer un poco más sobre la manera de incrementar, ¿no?, el rendimiento de sus hijos, el crecimiento de sus hijos a través de la nutrición. Pero he notado que hay muchas personas de Chimbote, me ha llamado mucho la atención, así que les quiero dar un caluroso abrazo a todos mis amigos de Chimbote. Hace mucho tiempo que no los visito, los sé muy bien, pero los tengo muy presentes y no es solamente palabras, sino miren ustedes, justamente recordé que este presente me lo hicieron en mi última visita prepandemia y yo lo valoro mucho, lo tengo conmigo aquí en mi casa, así que espero visitarlos pronto y quién sabe, de repente hasta poder adquirir uno un poquito más grande. Curiosidades de mi trabajo. A mí, donde voy siempre me gusta llevarme algún recuerdo, ¿no? Algo, aunque sea pequeño, de las ciudades que visito en el Perú o en el extranjero. Bien, ahora sí vamos entrando en materia, porque tenemos mucho material del cual hablar, y el tema que nos reúne esta noche es la nutrición, crecimiento y desarrollo infantil. Y en uno de los, ¿cómo les llaman estos teasers, no? Creo que se llaman teasers, ¿no? Uno de estos trailers de la reunión, de estos preámbulos que grabé, yo mencionaba de las cifras preocupantes de desnutrición y de anemia en toda Latinoamérica, incluyendo el Perú, por supuesto, que fueron enmascaradas por la pandemia del COVID. Es decir, que previo a la pandemia del COVID, el primer problema de salud pública en el Perú y en varios países de Latinoamérica era la anemia infantil. Cuando llegó marzo del año 2020 y se inicia la pandemia del COVID y las cuarentenas, evidentemente la anemia se enmascaró, quedó en un segundo plano, porque el primer problema de salud pública en todos nuestros países era el COVID. Sin embargo, ya hemos terminado la fase aguda de la pandemia. La pandemia continúa, ojo, no ha terminado. Estamos saliendo de la pandemia, como lo vaticiné en su momento, porque tuve mucha actividad dictando conferencias vía virtual sobre el COVID durante la pandemia, y yo vaticiné en el 2020 que la pandemia iba a durar por lo menos hasta el año 2024 y lamentablemente acerté porque seguimos en el contexto COVID todavía con los nuevos linajes, ¿no? Etcétera. Pero ya definitivamente su impacto en la salud pública ha menguado, ya no es lo mismo que era hace 2 años atrás. Entonces, nuevamente afloran los problemas de salud que no hemos solucionado y nuevamente la anemia infantil ha vuelto a ser el primer problema de salud pública en el Perú y en muchos de nuestros países. No es que desapareció con la pandemia, lastimosamente no ha sido así. Es más, se ha agravado el cuadro con la pandemia, como vamos a ver ahora algunas cifras, ¿sí? Y esto es preocupante porque, bueno, todos los que tenemos hijos en casa soñamos con unos niños pues de alto rendimiento. Yo, por ejemplo, con mi hijo mayor, no, ni se diga, es un profesional muy exitoso, es un médico muy exitoso, es como que uno se ve plasmado, ¿no?, en los hijos y uno sueña, y cuando los hijos son pequeños, uno quisiera pues que todo ese potencial, ¿no?, se pueda desarrollar durante su vida. Sin embargo, lastimosamente, no siempre es así. A veces es por falta de recursos, efectivamente, pero también a veces es por falta de conocimiento. Es decir, no sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos en diferentes ámbitos de su desarrollo físico e intelectual, ¿sí? Entonces, todos los niños vienen con un alto potencial, seguramente, pero depende de una alimentación adecuada y un ambiente cultural favorable, el que este niño alcance todo lo que él puede ser, ¿no? Lo que viene preparado para hacer, y no se nos quede en el camino. Entonces, hay que fijarse eso. Los chinos decían, ¿no? Somos lo que comemos, y efectivamente es cierto. Y yo les voy a contar algunos ejemplos muy, muy dramáticos de primera mano, ¿sí? Y en la segunda parte de la reunión incluso vamos a hablar de los niños que ya vienen condicionados con las enfermedades del espectro autista, ¿no?
Entonces, fíjense ustedes, uno de los indicadores más importantes de la buena marcha del desarrollo de nuestros hijos es el tamaño corporal, la estatura, ¿sí? Se dice que los niños normalmente deberían ser algunos centímetros más altos que los padres, ¿sí? Porque el desarrollo infantil así lo marca. Y la evolución del genoma humano, ¿correcto? Pero esto no es gratuito, o sea, no es que el niño tiene un potencial para medir 1,80 m, 1,90 m y se va a dar por default, o sea, se va a dar por defecto, no es así. El tamaño corporal final está determinado por 4 factores. En primer lugar, el factor genético, que nosotros no lo podemos manejar. ¿Qué quiere decir el factor genético? Que está relacionado a la talla de los padres y de los abuelos fundamentalmente. Entonces, si los padres fueron de talla corta, la esperanza es que los abuelos hayan sido, ¿no?, de una talla un poco mayor. Pero muchas veces la familia tiene característicamente talla corta. Abuelos de talla corta, padres de talla corta, muy probablemente tus niños también van a tener talla corta, ¿correcto? Entonces, ese es un factor genético que hasta el momento nosotros no lo podemos manipular. Eso está determinado en tu genética. Luego está el factor hormonal, porque tal vez la hormona más importante durante el periodo de crecimiento de los niños es la hormona del crecimiento humano, así se le llama, ¿no? Human Growth Hormone, HGH, por sus siglas en inglés, y esta hormona es determinante para el crecimiento del niño. Entonces, muchas veces cuando los papás están preocupados por el crecimiento, yo siempre les aconsejo que visiten un médico endocrinólogo para saber si es el factor genético, perdón, el factor hormonal el que les está jugando en contra. O sea, no hay una buena producción de la hormona del crecimiento y eso está frenando el desarrollo del niño. ¿Sí? No siempre se trata de la hormona, hay una incidencia importante, ¿no? Como factor, la deficiencia de la hormona del crecimiento, pero no es en el 100% de los casos, no todos los niños que no crecen es por faltas hormonales. Ahí vienen otros factores como los factores nutricionales, o sea, lo que el niño come. Y dado que el crecimiento en talla, desde el punto de vista hormonal, el crecimiento en talla está determinado por la cantidad, ojo, y la calidad de la proteína. Pues no todas las proteínas son iguales, con lo cual no estoy diciendo que hayan proteínas buenas o malas. No es así, sino que hay proteínas que tienen un mayor valor biológico, que es el parámetro con el que normalmente se mide la calidad o el impacto nutricional de una proteína. Entonces, a mayor valor biológico, pues obviamente la proteína tendrá un mayor impacto también en el desarrollo del niño. Entonces, bueno, y otros factores de crecimiento, ¿no?, nutricionales como el zinc. El zinc es un mineral muy versátil en la nutrición humana y en el caso de los niños actúa como un promotor del crecimiento, ¿correcto? Y en los adultos fundamentalmente ayuda en la fertilidad, ayuda en el desempeño del sistema inmunológico, fundamentalmente, ¿sí? E incluso se dice que la deficiencia de zinc predispone al varón adulto a la hiperplasia prostática, o sea, al crecimiento de la próstata. O sea, es un mineral que hay que tenerlo presente, ¿sí?, a lo largo de toda nuestra vida, desde pequeños, ¿no?, por el crecimiento, hasta ya mayores, sobre todo los varones, pero las mujeres también, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense, y los factores ambientales. Y cuando hablamos de factores ambientales, hablamos de los factores higiénicos sanitarios, es decir, fíjense ustedes lo que tenemos que hablar. Y yo voy a ser un poco duro cuando me exprese en algunos momentos más sobre estos factores, porque hay que considerar, ¿no?, si el niño, por ejemplo, tiene agua potable en su casa, si el niño tiene un baño adecuado en su casa o en su escuela, porque un baño puede ser también, puede convertirse en un foco infeccioso. Y los niños que adquieren enfermedades infecciosas, diarreas, etcétera, pues obviamente retrasan su crecimiento y muchas veces esa franja, ¿no?, que se pierde, ese retraso en el crecimiento ya no se recupera en el tiempo. Entonces, mientras el niño está más expuesto a infecciones, pues obviamente se va menguando su desarrollo y su crecimiento en talla. Entonces, fíjense ustedes, 4 factores que vamos a repasar: el factor genético, la talla de los padres, los abuelos; el factor hormonal, fundamentalmente la hormona del crecimiento humano; los factores nutricionales, proteínas de alto valor biológico; y los factores higiénicos sanitarios o factores ambientales. Todos esos factores, ¿sí?,
el control de todos esos factores nos puede dar un desarrollo exitoso de un niño. Si controlamos bien, bueno, no lo genético, pero sí lo hormonal, lo nutricional, lo ambiental, podemos hacer que ese niño se desarrolle de acuerdo a todo su potencial y llegue, no sé, a ese 1,75 m, 1,80 m, 1,85 m con el que todos los papás soñamos, ¿correcto? De hecho, menciono nuevamente a mi hijo, ¿no? Porque mi hijo mide 1,86 m, imagínense, ¿no? Entonces, desde pequeño, mucho deporte y mucha nutrición. Mucho deporte es la clave, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta noticia es de mayo del año pasado, de un importante diario de circulación nacional aquí en Perú, y ahí está la fecha, está resaltada la fecha, para que ustedes vean que esto es reciente, ¿no? Entonces dice aquí que la desnutrición crónica en el Perú se elevó luego de 12 años y yo realmente a veces no sé qué pensar de esta noticia. Yo no sé si se elevó después de 12 años o recién se han puesto a estudiar, ¿no? ¿Qué ha pasado con la nutrición de los niños, sobre todo después del COVID? Porque yo les contaba que dictaba conferencias virtuales durante la pandemia y muchas veces, y eran conferencias a veces para Colombia, o para Ecuador, para Perú, para diferentes países, y buscaba las cifras de desnutrición, de sobrepeso, obesidad, y no habían cifras actualizadas. O sea, un poco que las instituciones de salud en varios países perdieron un poco el control y no hay estadística, hay como un vacío en esos años. Entonces acá se dice que se eleva después de 12 años, pero en realidad yo creo que esto ha ido creciendo en todos los años. Ahora que nos hemos sacado la careta del COVID, nos encontramos con que se ha elevado y efectivamente es así, ¿ok? La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y de Informática, el INEI, que es la entidad oficial aquí en Perú, sí, arrojó que la desnutrición crónica se ha elevado luego de 12 años. De la mano también con la pauperización de la economía. Definitivamente cuando los hogares sufren desmedro económico, o sea, hay menos ingresos, pues obviamente la calidad de la nutrición en casa cae y los niños son tal vez los más afectados, ¿no? Fíjense, 11,7% de los niños menores de 5 años en el Perú están desnutridos. 11%, 11,7%, ¿sí? Mientras que la obesidad y el sobrepeso han aumentado también, ¿no? En una cifra moderada, pero han aumentado. ¿Y esto por qué? Porque normalmente el carbohidrato es el alimento más económico para las familias. Lo más costoso siempre es la carne, o sea, la proteína, es lo más costoso. Lo menos costoso, por lo menos en el Perú, es el carbohidrato, papa, arroz, etcétera. Entonces, muchas veces nuestros niños consumen un exceso de carbohidrato que los lleva al sobrepeso y la obesidad. Y no solo los niños, ¿ah? También podríamos hablar de los adultos. Entonces, son niños que están gorditos, están subidos de peso, sin embargo, están desnutridos. Y nosotros vivimos con ese paradigma, ¿no? De las abuelitas, ¿no? Ay, qué lindo tu niñito, ay, qué gordito, qué sanito. Miren, eso no necesariamente condice con la ciencia. Un niño puede estar gordito y rozagante, sin embargo, puede estar desnutrido, ¿correcto? Simplemente que tiene sobrepeso. Entonces, esto es un problema de salud pública, ¿no? A nivel mundial, ¿sí? Y afecta también el capital humano. ¿Por qué? Porque acuérdense de algo, estos niños nutridos que estamos viendo son el futuro del Perú. Estos niños dentro de unos 30, 40 años van a ser los políticos, van a ser los congresistas, van a ser las autoridades, van a ser de repente hasta el presidente de la República. Entonces, fíjense ustedes qué futuro le puede deparar a un país con una niñez sometida a niveles tan altos de desnutrición. O sea, eso nos hace esperar un futuro totalmente incierto, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a este especialista, ¿no? La nutricionista Claudia Agüero, afirma que la principal causa de la deficiencia es la deficiencia de alimentos ricos en dos factores fundamentales, las proteínas y el hierro, lo que les decía. Y menciono a la nutricionista Claudia Agüero con nombre propio para que ustedes vean que esto es un consenso, no es que Fusion opina o el doctor Columbus opina, no es así. O sea, esto es a nivel mundial ya hay una convención y que lo más importante es lo que se está perdiendo justamente, las proteínas y el hierro. Ustedes ven a la derecha dos imágenes de dos productos, uno de ellos Bioprotec, que es proteína de alto valor biológico, y Nutraday, que es fuente del 100% del hierro que un estudiante, un escolar necesita. ¿Correcto? No se preocupen, vamos a volver al tema, pero quería puntualizarlo ahí. Justamente nuestra empresa se ha abocado
en brindar alternativas para los papás, como usted, señor, señora, que está en esta reunión y quiere saber qué es lo mejor que le podría dar a su hijo para optimizar su crecimiento y su desarrollo intelectual, ¿correcto? Entonces, sí, efectivamente, por ejemplo, ¿no? Siempre cuando hablamos de proteínas en la alimentación, hablamos de las menestras o leguminosas, los frijoles, los garbanzos, los payares, las lentejas, que tienen proteína de bajo valor biológico, pero bueno, es lo que tenemos a la mano y es probablemente lo que alcance dentro de la canasta familiar, ¿correcto? Entonces, deberíamos procurarlo, pues deberíamos procurar a nuestros hijos consumir de preferencia carnes. Si no tenemos carnes, bueno, complementar con menestras, ¿sí? Leguminosas, ya las he mencionado, y evitar consumirlas acompañadas de infusiones, bueno, gaseosas, ni se diga, ¿no? O sea, desnutrición o no desnutrición, gaseosas nuestros hijos no deberían consumir y vamos a ver por qué. O café, porque este tipo de bebidas más bien perjudican la asimilación del hierro, ¿correcto? O sea, interfieren con la normal asimilación del hierro. Más bien deberíamos optar, por ejemplo, por refrescos de naranja, maracuyá o limonada. ¿Por qué? Porque la vitamina C, por el contrario, optimiza o mejora la absorción del hierro. Entonces, siempre que tenemos un alimento fuente de hierro, procuremos tomar una bebida, acompañarlos con una bebida que sea fuente de vitamina C. ¿Sí? Ahora, la UNICEF, perdón, cataloga la desnutrición en los niños como una emergencia silenciosa. Claro, nadie le presta atención, como les dije, ¿no? En los últimos 4 años todo fue COVID, todo era el COVID, la vacuna del COVID, las pruebas del COVID, la prueba molecular del COVID, el oxígeno, etcétera, etcétera. Claro, era una pandemia mundial. Pero la desnutrición infantil es una emergencia solamente que silenciosa. ¿Por qué? Porque a largo plazo vamos a tener qué cosa? Ciudadanos, ¿no? Con talla por debajo del promedio. Y ya aquí en el Perú, pre-pandemia, los estudios indicaban que el crecimiento de los escolares peruanos iba, si no estaba estancado, más bien iba en decrecimiento. O sea, nuestros escolares no estaban creciendo. Hay gente que me dice, bueno, es que en el colegio de mi hijo todos son altos. Claro, son colegios muy prestigiosos y muchas veces muy costosos también. Uno se va a esos colegios pues premium, donde la pensión cuesta $1.000, $800 mensuales. Esos niños seguramente comen adecuadamente y crecen adecuadamente, pero eso es el 1 o 2% de la población infantil del Perú. El grueso de la población, los que estudian en los colegios del Estado, eh, fiscales, ¿no? Estatales, esos son los niños que son la mayoría de la población del Perú, ¿correcto? Entonces, fíjense, talla por debajo del promedio, dificultad de aprendizaje en el periodo escolar, ¿sí? O sea, no hay comprensión lectora, por ejemplo, en estos niños. Y a futuro, baja productividad laboral, como lo vamos a corroborar, ¿no? Con unas cifras dramáticas dentro de un momento, y reducción de la capacidad cognitiva en los niños menores de 5 años. Fíjense ustedes. De acuerdo a la UNICEF, esto pues es preocupante y debería preocuparnos nosotros como papás y como actores en la sociedad. ¿Sí? Eh, la nutrición, el crecimiento y el desarrollo infantil. Miren, ya les había mencionado esto, el retraso de crecimiento en talla es tal vez la manifestación más prevalente de desnutrición proteica en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero determinar si una población está consumiendo o no proteínas de manera adecuada, lo que hago es medir la talla de los niños. Porque hay algo que se llama un percentil, ¿no es cierto? Todos los que somos papás hemos ido alguna vez con nuestros hijos al pediatra y lo han pesado y lo han medido en talla al niño, ¿no? Incluso bebé. Y lo que hace el médico pediatra es esos resultados de peso y talla los lleva a una tablita, ¿no es cierto? A una matriz donde se ve la evolución del niño, donde hay percentiles. Y claro, todos los papás, no me digan que no, queremos que nuestro hijo esté en el perfil A, en el más alto. Y es más, si está por encima del promedio, mejor, para contarle a los amigos, las amigas se mueran de envidia. Llevé a mi hijo y bueno, tiene 1 año, pero pesa como un niño de 2 kilos, ¿no? O tiene la talla de un niño de 18 meses, ¿no? Es un súper niño. Todos nos gusta un poquito, ¿no? Presumir del crecimiento de nuestros hijos. Qué lindo es que la realidad te permita hacerlo. Sin embargo, la preocupación viene cuando el niño se sale del perfil, ¿no? Viene el médico, te dice, tu niñito está un poco retrasado en su crecimiento, está por debajo del perfil. O sea,
No solamente, fíjense usted, esta línea azul de A, dice acá, ¿no? Del patrón normal, no solamente está por debajo del patrón normal, o sea, porque hay un rango, ¿no? O sea, hay un límite superior y un límite inferior. Un límite superior también puede ser una alerta de gigantismo, o sea, algún problema que el niño está creciendo demasiado también. Pero por abajo, ¿sí? Por debajo del percentil, ya nos preocupamos cuando sale, o sea, el límite bajo está más abajo, en donde está la línea B o la línea C que están viendo en su pantalla, ya nos preocupamos. O sea, ya el médico probablemente mande a hacer algunas pruebas al niño para saber si sus parámetros que habíamos mencionado, hormonal, etcétera, etcétera, están de acuerdo a los rangos normales o estamos teniendo algún problema. Entonces, muy importante el control de estos percentiles a todos los papás, no solamente para presumir con los amigos, sino sobre todo para velar por el adecuado crecimiento de nuestros hijos, ¿correcto? Y bueno, esto también está muy relacionado a la inmunidad. Es decir, un niño desnutrido es un niño inmunodeficiente, ¿sí? El niño desnutrido tiene bajas las defensas. Al tener bajas las defensas, tiene menor resistencia a las infecciones. Se enferma y esa enfermedad lo desnutre más, agrava su situación de desnutrición, entonces se vuelve a enfermar porque se agrava la desnutrición y se infecta de nuevo y se vuelve a desnutrir y se forma un círculo vicioso, ¿sí? De enfermedad, desnutrición, porque se va agravando en un círculo vicioso. Entonces, también preocuparnos cuando nuestro hijito o nuestra hijita se está enfermando muy continuamente, ¿no? Se va, ahora que ha comenzado, muchos colegios han comenzado clases aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? De repente fue el primer día, ya se enfermó de la gripe porque un compañerito estornudó y, ¿no? Pero fue el único niño del salón que se contagió fue el mío. También podría ser un síntoma de alerta que ese niño, su sistema inmunológico no está todo lo competente que debería. Y eso está directamente relacionado con la nutrición. Es más, el sistema inmunológico humano se sustenta, se nutre de la proteína. Entonces también, porque las defensas, las inmunoglobulinas son proteínas que el cuerpo sintetiza a partir de la proteína que consumimos en la alimentación. De manera que, nuevamente insistimos, ya no solamente por el crecimiento en talla, sino también por la inmunidad, que el niño debería tener una adecuada provisión de proteína. Y fíjense ustedes, ¿no? Los niños que salen del percentil normal, esto ha sido pues miles de casos seguidos a lo largo de décadas, se ha encontrado que los niños, ¿no? Que siguen el percentil B o el percentil C, normalmente en su edad adulta, ¿sí? 45 años o más, son los más proclives a desarrollar enfermedades catastróficas, así les llama la OMS, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades? Obesidad, diabetes, hipertensión y coronariopatías, ¿no? Infartos, etcétera. O sea, hay un fuerte link. Alguien dirá, pero ¿cómo? Si está desnutrido, ¿cómo es que se va a volver obeso? Efectivamente, los niños se hacen no solamente obesos, sino diabéticos cuando han tenido un crecimiento deficiente, ¿no? Toda esta evidencia está publicada, es de conocimiento y dominio público, ¿sí? Luego tenemos la nutrición y el rendimiento intelectual. Yo he tomado esta frase de la licenciada en nutrición Mariana Perrone de Argentina, ¿no? Y ella dice que la incorrecta alimentación del niño puede ocasionar problemas en su desarrollo mental. Claro que sí, dando origen a inadaptaciones escolares, falta de concentración, problemas de aprendizaje y de comportamiento. O sea, ya no solamente es el rendimiento académico, incluso problemas de comportamiento. Y yo les voy a decir algo que lo he manifestado muchas veces en mis múltiples conferencias. Yo mismo estudié en un colegio nacional aquí en mi país, en Perú. Yo estudié en un colegio público. La primaria la hice en un colegio fiscal. Y la secundaria la hice en un colegio emblemático, aquí en Lima. Entonces yo orgullosamente soy producto de la educación pública de mi país en gran medida. Entonces, fíjense ustedes, hoy ver mi colegio, hoy se le llama Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte. ¿Sí? No sé si lo han visto, sobre todo si han visitado Lima, ahí en la vía expresa del Paseo de la República está mi colegio, claro.
Tú lo ves ahora, parece Harvard, absolutamente, porque el presidente Alan García en su segundo gobierno modernizó los colegios emblemáticos. Pero en la época que yo estudié en el colegio no era tan glamoroso, o sea, no estaba tan lindo, ¿no? Había muchas deficiencias en el colegio. Fíjense ustedes, la población escolar de esa escuela, valga la redundancia, era de 10.000 alumnos en 3 turnos, ¿correcto? 10.000 alumnos en 3 turnos. En cada aula estudiábamos 67 alumnos, aproximadamente, ¿no? Pero siempre sobre 60. Entonces, ¿qué pasa? Que de esos 67 alumnos que eran mi promoción, ¿sí? Yo reconocía algo en mi niñez. Claro, ahora que soy un profesional, lo veo con otros ojos, con ojos de profesional, ¿no? Pero yo reconozco algo. De esos 67 alumnos del salón, 20 estudiábamos, 20. Y yo no entendía qué era lo que hacían en el salón los otros 47 alumnos, ¿sí? Que eran de los estratos medios, pobres y extremadamente pobres de nuestra sociedad, en los 80. Acuérdense, bueno, quienes no están familiarizados con la historia del Perú, los años 80 pues eran los años del terrorismo, etcétera, la economía deprimida, hiperinflación, etcétera. Entonces, una economía muy deprimida hacía que los niños que iban a la escuela, en su gran mayoría, iban pues sin desayunar. Y entonces yo digo, ¿qué se les podía exigir a esos niños, ¿sí? De aquel entonces, ¿qué se les podía exigir si no comían? Había un grupo, como quien dice, si me permiten decirlo entre comillas, selecto, ¿no? O un grupo privilegiado, ¿no? Fíjense, el grupo privilegiado éramos los que tomábamos desayuno antes de ir al colegio, pero la gran mayoría en ese salón de 67 niños no desayunaba o desayunaba cualquier cosa, lo que los padres les podían dar. Entonces, esto para mí, o sea, esto si bien es cierto, de manera profesional se los estoy sustentando y se los voy a seguir sustentando a lo largo de los próximos minutos, no necesitan contármelo porque yo lo he vivido con mis compañeros, yo lo he vivido. Entonces, no rendían, estos niños no rendían no por falta de capacidad, sino por una deficiente nutrición. Entonces, fíjense ustedes, hablemos, ¿no? Porque han pasado, de aquellas épocas han pasado ya 40 años o más. Sin embargo, la situación no ha mejorado todo lo que podría haber mejorado. Fíjense ustedes, ¿no? En el Perú, hablemos de la anemia infantil en el Perú y estos datos fácilmente se pueden extrapolar a otros países, ¿no? De donde ustedes están conectados probablemente. Más del 40% de los niños de 6 a 35 meses, o sea, hasta los 3 años, sufre de anemia en el Perú. Más del 40%, 700.000 menores de 3 años sufren de anemia. Entonces, cuando antes de la pandemia se hablaba aquí en mi país, ¿no? Porque se iba a celebrar el bicentenario de la independencia. En el año 2021 se iba a celebrar, bueno, el COVID tiró al traste todos las celebraciones, evidentemente, pero aquí en el Perú se iba a celebrar el bicentenario. Y yo veía esta cifra y yo decía, ¿qué podemos celebrar como país o como nación? ¿Qué podemos celebrar si el 40% de nuestros niños menores de 3 años son anémicos? O sea, más bien debería darnos vergüenza. Disculpen que se me salga el nacionalismo, pero debería darnos vergüenza, ¿no les parece? Que vamos a cumplir 200 años de vida republicana, pero tenemos el 40% de los niños menores de 3 años con anemia. O sea, ¿qué estamos hablando, no? Entonces, esos niños, como volvemos a reforzar, no solo ven afectado su desarrollo nutricional, sino también su capacidad de aprendizaje y su desarrollo cerebral, ¿sí? Entonces, fíjense la gran meta del Estado peruano, si está en el auditorio el presidente del Congreso o la señora presidenta de la República, con mucho respeto, ¿sí? Díganme ustedes, ¿no? Qué gran estrategia, ¿sí? Qué gran estrategia reducir la anemia del 43.6% al 39%, por Dios, o sea, ridículo, discúlpenme, pero es ridículo. Esto debería ser una política de salud pública en el Perú potente, porque estos niños, ya les dije, son el futuro del país, ¿correcto? 60% de los niños peruanos puede tener anemia a los 6 meses, ¿sí? Por lo que son muy importantes los alimentos ricos en hierro. Los niños necesitan hierro, porque esas
deficiencia, no se van a recuperar, así les des hierro por kilos a los 10, 15, 20 años, ese gap, esa deficiencia ya no la van a recuperar, nunca la van a recuperar. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? En el área rural, ¿no? El 53.3% de los niños de 6 a 35 meses tienen anemia. De las zonas rurales, de los Andes, probablemente en la selva del Perú, probablemente también sean anémicos. Más de la mitad de los niños menores de 3 años. Realmente, discúlpenme, bueno, hablo como peruano y como profesional de la salud, es vergonzoso mostrar estas cifras, pero es la verdad, ¿sí? Y fíjense ustedes, ¿por qué decíamos, no, el desmedro de la capacidad productiva de un país o de una persona? Porque se ha encontrado también, fíjense, este es el salario, esta línea que está aquí en esta gráfica es el salario mínimo legal. Se ha determinado, o sea, haciendo un seguimiento por muchos años a miles de niños en nuestros países, se ha encontrado que normalmente los niños que se desenvuelven en el percentil A, o sea, en el percentil normal, son los que obtienen ingresos en su vida profesional por encima y muy por encima incluso del salario mínimo legal. En cambio, los niños que están en el percentil B o percentil C, ¿qué sucede? Que ni siquiera llegan a alcanzar en su vida laboral un salario digno, ni siquiera alcanzan el salario mínimo legal en el país donde crecen. Entonces, el no preocuparnos por la nutrición de nuestros niños, ¿sí? Nos lleva prácticamente a hacerlos responsables de una condena de subempleo, de subdesarrollo, de pobreza, etcétera, de acuerdo a cifras oficiales como lo están viendo en pantalla. Así que yo espero que todas estas cifras nos lleven a reflexionar fuertemente sobre lo que estamos haciendo en nuestro ámbito, empezando por nuestros hijos. Hijos, no sé, sobrinos, ahijados, etcétera, que nos acompañan y son motivo de orgullo y alegría, pero ¿realmente les estamos dando lo que necesitan o lo estamos dejando a su suerte? ¿Sí? Nutrientes clave, bueno, para el crecimiento, para el rendimiento escolar, ya habíamos hablado del hierro, habíamos hablado de la proteína, también para el crecimiento. El hierro, sobre todo, muy importante porque el hierro, digamos, es un cofactor para los procesos mentales de memoria, concentración, foco mental, etcétera, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando el niño no rinde, lo mandamos a una tutoría, o sea, un profesor, ¿no? Que venga a casa y le enseñe. Y a veces el problema no es tanto la metodología de estudio, sino que el niño está desnutrido y por eso no entiende, ¿sí? Y eso se debe fundamentalmente a falta de hierro, DHA y ARA, que son ácidos grasos esenciales, fundamentalmente. Y otros nutrientes más, pero fundamentalmente hierro, DHA y AR, ¿no? El ácido araquidónico y el ácido docohexaenoico, si no recuerdo mal, sí, docohexaenoico, y el ácido araquidónico, ¿correcto? Que son cofactores importantes para el desarrollo del cerebro del niño. Entonces, miren, este doctor Halford, que es un experto muy reconocido en nutrición infantil, am, publicó unas recomendaciones sobre cómo mejorar la capacidad de concentración y el comportamiento de los niños simplemente a través de una dieta sana. Así que vamos a repasar los consejos del doctor Holford, ¿sí? A continuación. Uno, ¿sí? Evitar alimentos con aditivos o azúcares refinados. Bueno, eso ya es algo que está prácticamente es de conocimiento público también, ¿no? El evitar los alimentos con aditivos, sobre todo los aditivos químicos, y los azúcares refinados. Para los adultos, ya por temas de sobrepeso, obesidad, diabetes, etcétera, pero en los niños también, porque esto puede crear desequilibrios energéticos, cambios de humor de manera repentina, etcétera. El niño debe desayunar, imagínense a lo que hemos llegado, ¿no? Que el niño debe desayunar y debe tener también una lonchera saludable, que incluya jamón o pechuga de pavo, o sea, proteínas, pero proteínas con poca grasa, ¿sí? Y no mandarle pues golosinas, mermeladas, que solamente es azúcar enmascarado, ¿correcto? Los aditivos químicos pueden tener el mismo efecto negativo. Hay que revisar las etiquetas de los alimentos. Hoy por hoy, las regulaciones sanitarias en todos nuestros países son exhaustivas en el sentido de que uno sabe qué alimento tiene exceso de azúcar, tiene exceso de sal, tiene exceso de grasa.
Pero ¿saben qué, papás, mamás? Hay que demorarse un poquito cuando uno va al supermercado y hay que leer bien las etiquetas. Y ser muy riguroso o hacerse asesorar por alguien que conozca un poco más sobre qué cosa es más conveniente en la lonchera de nuestros hijos y en el desayuno también, por supuesto. Segundo, incrementar la cantidad de fruta y verdura, ¿sí? Si van a comer pan, arroz, pasta, etcétera, deben ser integrales. Ahora, esto es un hábito, porque mucha gente dice, no, es que a mi hijo no le gusta el arroz integral, solamente admite el arroz blanco. Eso es porque lo hemos educado, ¿no? A lo largo de su corta vida con arroz blanco. Pero si desde pequeños los acostumbramos a los alimentos integrales, eso va a ser lo normal para ellos, ¿no? Aunque les parezca un poco escatológico el ejemplo, por ejemplo, en África hay niños que se alimentan con insectos. Y uno dice, "Oh, pero ¿cómo van a comer insectos?". Bueno, es una cuestión cultural. Entonces, fíjense ustedes, si en África los niños crecen comiendo insectos, porque hay insectos que son altamente nutritivos también, ojo, entonces con mayor razón uno podría hacer que su hijo escoja, elija, prefiera los alimentos integrales. Consumir más fruta y verdura, pero ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Para que tu niño coma más fruta y verdura, ¿quién debe comer la fruta y verdura también? Así es. Tú también debes consumir, o sea, porque los niños modelan su alimentación de lo que ven hacer a los papás. Absolutamente. O sea, en nuestros hogares estoy seguro que no es como un restaurante a la carta que el papá pide una cosa, la mamá pide otra y los niños piden otra, no. Entonces, hay que modelar la alimentación familiar, hay que modelarla, o sea, la alimentación sana, perdón, y uniforme para toda la familia. Utilizar carne y pescado de calidad también. Bueno, nosotros tenemos una ventaja en Perú, que tenemos, bueno, buenas fuentes alimenticias y buena fuente de pescado. También se consigue variedad de pescados en la costa, en la sierra, incluso en la selva del Perú. Hay que ser selectivos con lo que consumimos, acostumbrar también a los niños que a veces son un poco reticentes a comer el pescado. Y si vamos a comer carnes rojas, también hay que utilizar una carne de buena calidad y no exagerar con la frecuencia, ¿sí? Una vez por semana, máximo dos en los niños, suficiente de carne roja a la semana. Y evitar, pues, los alimentos preelaborados, ¿no? Como las papitas, los nuggets, claro. Muchos papás, yo entiendo, lo hacen porque son prácticos, eligen esos alimentos porque son prácticos, se cocinan rápido, etcétera, pero no puede ser la generalidad. Puede ser que en una situación de apuro tú puedas cocinar esto simplemente porque no tuviste tiempo de elegir mejor, pero en la medida de lo posible deberíamos evitar estos alimentos, ¿sí? Congelados, en botes, ¿no? Como papitas o los nuggets, ¿sí? Incrementar el consumo de los ácidos grasos saludables que, como hemos visto, son determinantes para el desarrollo cerebral del niño, ¿sí? El déficit de DHA y ARA puede tener un impacto negativo sobre el comportamiento de los niños. O sea, puede haber ahí unos indicadores que muchas veces pasan desapercibidos. Hay que comprar pescados de grasa oscura, siempre los pescados de grasa oscura. Por ejemplo, ¿no? El atún es una buena fuente de grasa oscura, que es donde está el DHA, el ARA, pero el atún que está envasado normalmente le extraen esa grasa y la utilizan obviamente para fabricar otros productos. Entonces ya no tiene la grasa que nuestros hijos necesitan. Es mejor seleccionar pescados con grasa oscura y cocinarlos en casa, ¿no? Pues pescado fresco, sí, se los podemos dar a los niños de diferente manera. Bueno, eso se los dejo a su imaginación, el pescado lo podemos comer. Bueno, el pescado de carne oscura no tanto en ceviche, pero hay otras preparaciones que son muy importantes también para que los niños se acostumbren, se habitúen a consumir pescado, pescado fresco, ¿sí? Y bueno, si el niño lo rechaza, y eso también es una cuestión cultural, ojo, pues el niño se habitúa a consumir pescado de pequeño, lo va a consumir toda su vida. Entonces, bueno, debería buscar alimentos alternativos o complementos, suplementos nutricionales que le brinden estos importantes ácidos grasos esenciales como el DHA y el ARA. A ver, evitar también los alimentos que ocasionen intolerancia o alergia, como cuál, como el trigo, por ejemplo. Ustedes saben que el trigo tiene una proteína naturalmente que es el gluten, pero que genera mucha sensibilidad en los niños a nivel intestinal. Ya vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? De la permeabilidad intestinal, ¿sí? Pero en la medida de lo posible no exagerar con los alimentos fuente de gluten, no exagerar con los alimentos lácteos, leche y productos lácteos en general. Porque si bien es cierto, la leche es fuente de proteína, la proteína más abundante de la leche se llama caseína,
La caseína es una proteína de difícil digestión y produce muchas intolerancias digestivas. Entonces, no hay que... además que la lactosa, que es el azúcar de la leche, también, digamos que puede producir en los niños intolerancia. Bueno, no producirla, sino que puede reflejarse, ¿no? La mala digestión de la leche en un cuadro de intolerancia a la lactosa. En el Perú existe una alta incidencia de intolerancia a la lactosa en nuestros niños. Por lo tanto, nuevamente, no exagerar con la leche. Y si tu niño lamentablemente es intolerante a la lactosa, seguramente vas a tener que invertir más buscando una leche que además esté libre de lactosa, ¿sí? Evitar exagerar con los frutos secos y las frutas cítricas, que también pueden comportarse como alergenos, ¿sí? Es decir, pueden provocar alergia. Los mariscos, sobre todo en los niños pequeños, también evitar. Ya a los 5, 6, 7 años, los niños están mejor preparados, su sistema inmunológico está mejor conformado y esa es una buena edad para iniciarse en el consumo de mariscos, siempre sin exagerar. No hay que exagerar nunca con ningún alimento por saludable que sea. Uno de los secretos de una dieta saludable es que sea variada, que tenga diferentes ingredientes e irlos variando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y evitar evidentemente el té, café, el chocolate, sobre todo la golosina de chocolate, porque también hay que saber que el chocolate, o lo que nosotros llamamos chocolate normalmente, se compone básicamente de la pasta de cacao y la grasa del cacao, que es mucho más económica. Entonces, hay productos que no son chocolates técnicamente hablando, son golosinas con sabor a chocolate porque tienen un alto contenido de grasa y menos del 35% de pasta de cacao. Entonces, si vamos a escoger un chocolate, procuremos que el chocolate tenga 50-60% de pasta de cacao. Es más costoso porque evidentemente la pasta de cacao es más costosa con respecto con la grasa del cacao. Pero técnicamente un chocolate no se puede llamar así si tiene, por lo menos en Perú, menos del 35% de pasta de cacao en su composición. Entonces, leer la etiqueta porque muchas veces uno lee pensando que es un chocolate, pero cuando lees la etiqueta no dice chocolate en ningún lado, porque es una golosina o un dulce con sabor a chocolate, no es chocolate, ¿sí? Luego, utilizar suplementos de proteínas, vitaminas y minerales, ¿sí? Esto también ya la OMS, fíjense ustedes, en el año 2003, o sea, ya hace más de 20 años, declaró a la humanidad en un estado de deficiencia crónica de vitaminas. Niños y adultos, o sea, tu papá, tu mamá también necesitas vitaminas diariamente. Pero en los niños esto es un problema muy serio, porque puede limitar su crecimiento, su desarrollo, su rendimiento intelectual. Entonces, preocuparnos por las proteínas, vitaminas y minerales, ¿no? Porque eso es un problema sanitario en todo el planeta. Las deficiencias de nutrición no son enfermedades. Esta frase, por favor, grábatela, escríbela, repítetela. Las deficiencias en la nutrición no son enfermedades, se pueden prevenir. Puedo tomar acción. ¿Correcto? Se debe concientizar a padres y niños sobre el consumo de suplementos de proteínas, hierro, vitaminas, ¿no? A veces dicen, no, es que mi hijo no tolera el sabor de esto, no tolera el sabor de acá, pero claro, qué bien que se come los Doritos, qué bien que se come los jugos en caja, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión de que el niño también comprenda el valor que estos alimentos tienen para su desarrollo, ¿sí? Es importante saber hablar con los niños y de una manera amigable inducirlos, ¿no? Hacia estas mejoras en su nutrición diaria. Entonces, luego de haber visto estos consejos tan importantes, vamos a hablar un poco de los suplementos de proteínas, vitaminas y minerales. Porque sí, hay que preocuparnos por la nutrición diaria de nuestros hijos, lo que desayunan, almuerzan, cenan, pero además debo buscar complementar las posibles deficiencias. ¿Cuáles son esas deficiencias? Por lo que hemos visto en conclusión, podemos mencionar deficiencia de proteínas, deficiencia de hierro, probablemente de zinc, DHA y ARA, ¿sí? Ácidos grasos esenciales. Entonces yo debería buscar asegurarme. No puedo irme a dormir todos los días pensando si mi hijo consumió suficientes proteínas o no, si consumió todo el hierro que necesita o no. No puedo irme a dormir con esa duda. Yo debo estar totalmente seguro. Entonces nosotros tenemos en Fusion un concepto llamado salud verdadera. ¿Correcto? Que es cuando tienes, vamos a decirlo así, una salud a prueba de balas. Eres más resistente a las enfermedades, tu desarrollo, tu fisiología,
tu salud son óptimos. Eso es salud verdadera. No solamente no ser diabético, no ser hipertenso. ¿Correcto? Y esto se da en 3 pasos. 1 de limpieza y equilibrio, 2 de regeneración y 3 de revitalización. ¿Correcto? Porque la depuración del organismo también es muy importante. Fíjense, había una antigua costumbre, ¿no? De los abuelos, ya creo yo, de los bisabuelos, ¿no? Que para que un niño crezca lo purgaban, le daban un purgante, un laxante, para que el niño limpiara el intestino y eso procuraba su crecimiento. Bueno, eso no se practica más, pero ¿cuál era la base de eso? Que ese intestino esté preparado para absorber los nutrientes de la alimentación diaria. Esa era la lógica. Obviamente no los estoy invitando a incorporar esa práctica, ¿no? Eso ya quedó en desuso. Pero la lógica venía por ahí. Un intestino, entre comillas, limpio, ¿sí? Con un microbioma o flora intestinal saludable, tiene una mejor capacidad de absorber los nutrientes del día a día, ¿correcto? Entonces, esa era más o menos la justificación o el principio de esa práctica que les vuelvo a repetir, ya es obsoleta. Entonces, en el caso de nuestros niños, también podemos limpiar y equilibrar, pero utilizando el conocimiento moderno. Hoy sabemos que hay 2 factores muy importantes para los niños, también para los adultos, pero hoy estamos enfocados en los niños, que son la fibra, ¿sí? Y las bacterias probióticas, que son parte del microbioma o de la población de bacterias del intestino, lo que antes se llamaba flora intestinal, ¿correcto? La fibra es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda, entre otros beneficios, ¿no? A un mejor tránsito intestinal, sobre todo, ¿sí? Y evitar el estreñimiento. Porque los seres humanos nos estreñimos normalmente por 3 factores. Falta de fibra, falta de agua, ¿sí? Parece mentira, pero no consumimos suficiente agua siquiera, ¿sí? Y falta de actividad física. Y ojo que los niños también deberían hacer actividad física permanentemente. Es decir, eh, ser juguetones, ¿no? Lo normal de un niño, fíjense ustedes cómo se ha, discúlpenme el término, cómo se ha bastardeado, ¿no? La nutrición infantil en pro de algunos intereses, que lo normal en un niño es jugar todo el día, ¿sí? Jugar todo el día, correr, ser feliz, gritar, patear la pelota, en fin, eso es lo normal. Pero hoy un niño hace eso y está enfermo, ¿sí? Tiene una enfermedad que se llama hiperactividad. O sea, ¿en qué mundo estamos? Es el estado normal de un niño. Tengan mucho cuidado que les vendan esa idea. Incluso los niños los medican. O sea, el niño juguetón, saltarín, sociable, feliz, etcétera, lo medican para que se calme. Y a veces me pregunto, ¿en qué mundo estamos? Entonces, más bien a un niño se le reconoce cuando está enfermo. Yo reconozco a mis hijos cuando están enfermos, cuando no están saltando, no están, ahí me doy cuenta que algo está mal en su salud. Le tomo la temperatura, etcétera, para ver si algo le está pasando. Porque el estado normal del niño es ese, ser alegre, saltar, correr, no sé, romper los adornos de la casa, porque son así. Eso es lo normal en los niños. Entonces, fíjense ustedes, volviendo al tema, necesitamos que los niños tengan fibra para que su intestino se depure, porque la fibra, por un lado, procura que los materiales de desecho pasen rápidamente al intestino grueso para ser evacuados de manera dinámica, de manera permanente, con un ritmo saludable. Pero existe un tipo de fibra que se le llama fibra prebiótica, como lo están viendo en la pantalla. Y esta fibra prebiótica representa un alimento para las bacterias probióticas, que vamos a ver el tremendo rol que juegan en la salud de los niños y también de los niños con enfermedades del espectro autista. Entonces, fíjense ustedes, fibra prebiótica con bacterias probióticas, es el caso de Floralif, es un producto que incluso podemos decir que ayuda a eliminar bacterias y virus patógenos del intestino. Porque fíjense ustedes, a la luz del conocimiento moderno, hoy sabemos que el 70% de la inmunidad humana, 70%, se define a nivel intestinal de la mano con las bacterias probióticas. Entonces, Floralif nos soluciona 2 problemas. Uno, porque es fuente de fibra, y en segundo lugar, porque alimenta a las bacterias probióticas. En tanto que el producto además aporta cultivos probióticos, fundamentalmente Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum, para normalizar, para generar, ¿saben qué? Un estado del microbioma intestinal que se llama eubiosis.
eubiosis. Es el estado normal. O sea, ese es un microbioma o una flora intestinal sana. Cuando se rompe ese equilibrio, ese bienestar del microbioma, entramos a un estado que se llama de disbiosis. Disbiosis, acuérdense, eubiosis igual normalidad, disbiosis, ¿sí? Alteración de la flora intestinal. Y eso, fíjense, al alterarse la flora intestinal, lo primero que caen son tus defensas inmunológicas, caen. Pero también cae la capacidad de tu intestino de metabolizar los alimentos, los sustratos que tú le das con la alimentación y asimilarlos. Entonces, este factor de los probióticos y la fibra prebiótica es un factor clave, fundamental para nuestros niños, ¿sí? Y vamos a seguirlo analizando, no me quiero adelantar, en el caso de los niños que padecen de trastornos del espectro autista. Y luego están las proteínas, ¿sí? Las proteínas, habíamos hablado de que las proteínas no son iguales. Todas las proteínas son buenas, seguramente, pero las proteínas se diferencian entre sí por su valor biológico, que podemos definirlo como el valor biológico es algo así como la biodisponibilidad, o sea, la capacidad con la que el cuerpo las asimila, las incorpora, ¿sí? Entonces, Fusion en el año 2011 desarrolló una patente, ¿sí? Representada por un compuesto proteico de origen 100% natural, llamado Bioprotein Plus con calostro, que es una proteína que, como su nombre lo define, ¿sí? Es un complemento nutricional que además tiene un alto valor inmunológico porque posee algunos factores como la lactoferrina. La lactoferrina y los factores de transferencia que le otorgan a esta proteína y a este producto precisamente que están viendo en pantalla que se llama Bioprotec, un valor reforzando el sistema de defensa de nuestro organismo, ¿correcto? Bioprotec, ¿no? Está preparado a partir de Bioprotein Plus con colostrum o calostro, ¿sí? Que es donde están los factores de transferencia e inmunoglobulinas, ¿sí? Y que tiene un 100% de biodisponibilidad. Por eso que tiene factores de protección, crecimiento y regeneración celular. Y al ser un alimento, nuestros niños lo pueden consumir diariamente. Fíjense, a partir de los 3 meses de edad ya lo pueden consumir. Y además de aportar proteína, factores de transferencia, inmunoglobulina, lactoferrina, aporta DHA y ARA, 9 vitaminas y calcio. El 40% de la demanda diaria del calcio para que nuestros hijos tengan huesos fuertes y resistentes. Este es un producto fuertemente recomendado por Fusion para los niños en crecimiento, porque es un producto que cubre prácticamente todo el espectro de sus necesidades nutricionales diarias, ¿correcto? Es un alimento completo, podríamos decir. Ahora, no se trata, porque muchas veces a estas alturas de la reunión me preguntan si mi hijo, por ejemplo, no almuerza, puede sustituir el almuerzo por Bioprotec. Y no, el niño debe comer su almuerzo y reforzarlo con un buen vaso de Bioprotec, pero no reemplazar las comidas. El sustento fundamental de nuestros hijos siempre debe ser su plato de comida. Sentado el niño en una mesa, en un ambiente agradable, si es posible acompañado de sus papás, de sus hermanos, ¿sí? Y comer todos los alimentos que los padres le proveen, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos una amplia, dada la importancia de la proteína en la nutrición humana, no solamente para los niños, como ustedes se darán cuenta, nosotros hemos desarrollado una amplia gama, una amplia variedad de productos para la nutrición, no solamente de los niños, también de los adolescentes e incluso de los jóvenes deportistas, ¿no? Tenemos proteínas Sport para los jóvenes deportistas, tenemos proteínas Fit para las personas que quieren controlar su peso corporal o perder peso corporal, y tenemos Protein Active o Bioprotect también para los niños en crecimiento, ¿no? La diferencia dónde está entre las proteínas Active y las proteínas, ¿no? Como Bioprotect, es que las proteínas como Bioprotect tienen fuentes proteicas a su vez de origen animal y vegetal, mientras que las proteínas Active son otra familia de proteínas de origen 100% vegetal, ¿correcto? Tú puedes elegir de acuerdo a tu filosofía de nutrición. Hay personas que son vegetarianas, veganas, entonces pueden elegir las proteínas de origen vegetal, pero también puedes elegir las proteínas que tienen un origen mixto, ¿no? Proteínas animales conjugadas o combinadas con proteínas animales, ¿no? Vegetales o animales. Y fíjate tú,
tenemos un producto, sobre todo para los niños más pequeños de la casa, llamado Vitaenergía. Bueno, nuestros emprendedores, nuestros distribuidores, le llaman Vitaenergía Chicha porque el producto tiene una alta reminiscencia a una bebida nacional, ¿no? Muy popular aquí en Perú, que se llama la chicha morada. La chicha morada se prepara a partir de un tipo de maíz que estás viendo en esta fotografía, que es el maíz morado. Se le llama así por su color púrpura, que a su vez se lo da unos antioxidantes que están en alta concentración en este maíz, que se llaman antocianinas, ¿correcto? Entonces es el maíz morado es un producto, es un alimento rico en antocianinas, rico en antioxidantes. Entonces, hemos aprovechado estos antioxidantes combinados con otros antioxidantes como la luteína, como los antioxidantes del azaí, por ejemplo, lo hemos combinado, ¿sí? En este producto con 5 aminoácidos, 9 vitaminas y 3 minerales, incluyendo el hierro, para que nuestros hijos tengan la posibilidad de consumir un producto rico en micronutrición. Micronutrición representado por vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes. Todo lo que los niños pequeños necesitan para reforzar su nutrición. Fíjense, el producto aporta el 35% de la dosis diaria recomendada de hierro, el 35%. Entonces es un push, vamos a decir, no es un booster, ¿sí? Para nuestros hijos porque refuerza la provisión de hierro de su alimentación diaria. Y esta es una bebida que nuestros hijos pueden consumir en cualquier momento del día como parte de una dieta saludable y lo pueden consumir todos los días, ¿no? Aquí tienen ustedes la tabla nutricional del producto, la cual también está impresa en la caja, evidentemente, pero lo rescatable, fíjense ustedes, es un perfil completo de vitaminas, 9 vitaminas, 6 vitaminas del complejo B, además de vitamina A, vitamina C y vitamina D, calcio, magnesio y zinc. Todo lo que nuestros hijos necesitan para reforzar su nutrición diaria. Pero dado que los problemas de anemia en nuestros países, ¿no? En todos nuestros países son muy agudos, es decir, hay una alta deficiencia, sobre todo en los niños mayores de 6, 8 años. Nosotros en el departamento científico tuvimos una respuesta que se llama Nutraday, que es el producto que estás viendo en pantalla. Nutraday es un superalimento, porque viene a su vez de otros superalimentos muy importantes que estás viendo en pantalla. Todos los extractos o todas las vitaminas, quiero decir, que están en el producto, que son 13 vitaminas, más minerales, más antioxidantes, todo lo que hay en el producto proviene de extractos de los superalimentos que estás viendo en pantallas. Del camu camu, del azaí, de la acerola, de la guayaba, del limón, de la moringa, del jengibre, de la albahaca e incluso de la quinoa germinada. Entonces, Nutraday viene de extractos de superalimentos, por lo tanto podríamos decir que Nutraday es un superalimento, es un ultra micronutriente. Como te darás cuenta, más potente en su composición que Vita Energía Chicha, que es para niños más pequeños. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Camu camu, azaí, acerola son ricas en antioxidantes naturales, porque los niños también necesitan antioxidantes, porque ellos también generalmente están más expuestos al medio ambiente que los adultos incluso, ¿correcto? Tiene un perfil completo, ¿no? Hablo de Nutraday, tiene un perfil completo de vitaminas. 13 vitaminas, cubre todas las necesidades de un niño en cuanto a vitaminas. Fíjate, 99.9% de vitamina A, 100% de vitamina B1, 100% de vitamina B2, 99.3% de la vitamina B3, prácticamente todo lo que nuestros niños necesitan diariamente. Y yo cuando presento este producto siempre digo, tu hijo no se puede ir al colegio sin tomar Nutraday. Todos los días, Nutraday, Nutraday, todos los días, porque cubre todas sus necesidades prácticamente de micronutrición. Hablando de las vitaminas, pero además del hierro. Y ya hemos hablado justamente de las tasas de anemia en el Perú. Bueno, acá tienes el 100% de la demanda del hierro de un niño o de un adolescente, ¿sí? El 100% del hierro. Y ojo, porque muchas veces los gobiernos en mi país y en muchos países vecinos adoptan con buen criterio medidas para suplementar la alimentación de los niños. Aquí en el Perú, por ejemplo, se reparten en las escuelas unos sachets, ¿sí?
que le llaman chispitas, así le llaman para que los niños obviamente se familiaricen con esto, le llaman chispitas de nutrientes, vitaminas, minerales, para que los niños los agreguen en la leche y se los consuman, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Por cuestiones de costo, normalmente se utilizan fuentes de hierro de baja biodisponibilidad, o sea que se absorben muy poco. El más común, el sulfato ferroso, que también se lo dan a las mamás en estado de gestación para evitar la anemia por la gestación. Entonces, el sulfato ferroso es una alternativa, pero no es la mejor alternativa. ¿Por qué? En primer lugar, porque es de baja biodisponibilidad, como todos los minerales, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, porque produce en la boca un regusto, ¿no? Lo que llaman un aftertaste metálico, o sea, es desagradable. Y en tercer lugar, porque produce estreñimiento. Y esa es la razón por la cual muchas mamás e incluso muchos niños rechazan esas chispitas por el sulfato ferroso, por el sabor y por el estreñimiento. Nosotros en Fusion no tenemos sulfato ferroso, no incorporamos sulfato ferroso en ningún producto, ni pirofosfato férrico, que es otra fuente también muy utilizada de hierro, que es económica, no. Nosotros hemos incorporado en Nutraday un hierro aminoquelado, o sea, producto de una tecnología llamada aminoquelación. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, los minerales naturalmente son de baja biodisponibilidad, se absorben muy pobremente porque no tienen naturaleza orgánica. Doctor, ¿y qué es un alimento de naturaleza orgánica? Fundamentalmente el que tiene carbono, porque los seres humanos, ¿no? Y las plantitas también son seres biológicos, estamos hechos fundamentalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero fundamentalmente el carbono. Los minerales no tienen carbono, por lo tanto, no son reconocidos como entidades biológicas cuando uno consume los minerales y entran al intestino. Al no tener carbono, su tasa de absorción es muy baja. ¿Cómo ha solucionado este problema la biotecnología? Lo que hace la biotecnología es tomar minerales como el hierro, el calcio, el zinc y otros y los cubre con una molécula rica en carbono llamada glicina para formar un compuesto nuevo llamado bisglicinato de, en este caso, hierro o hierro aminoquelado, porque la tecnología es de aminoquelación, utilizando un aminoácido. Entonces, este hierro, ¿sí? En la forma de bisglicinato de hierro, es 6 veces más absorbible, ¿sí? O sea, más biodisponible. Si tú quieres, se absorbe 6 veces más fácilmente que el hierro común. 6 veces más absorbible. Y eso hace una enorme diferencia en cuanto al rendimiento, obviamente, del producto y también en cuanto a la biodisponibilidad y a la facilidad con la que nuestros hijos absorben este hierro sin sabor metálico, sin estreñimiento. Fíjate todas las ventajas. Y este producto no solamente incorpora hierro aminoquelado, sino el 100% del hierro aminoquelado que uno de nuestros hijos demanda, niños o incluso jóvenes estudiantes, ¿correcto? 100% del hierro, aporta calcio, aporta prácticamente el 50% del zinc. ¿Qué habíamos dicho del zinc? Que es un factor para el crecimiento. Muy bien. Selenio como antioxidante, el 49,5%, magnesio, etcétera. Ahí te muestro con orgullo la tabla nutricional de nuestro Nutraday. Con orgullo, fíjate, tú ese perfil de micronutrición en la parte baja de tu pantalla, ¿sí? En la parte baja con solo 18,8 calorías, ¿sí? Producto libre de azúcar, sabor a fresa natural, endulzado con stevia, que es el mejor edulcorante natural que existe actualmente en la industria alimentaria. Y fíjate tú, prácticamente un perfil prácticamente perfecto de micronutrición para tus hijos. Tus hijos que están en la escuela, tus hijos que están en la academia preuniversitaria o están en la universidad. Mira, esta micronutrición en la forma de una bebida de fresa que se la van a tomar diariamente como parte de una dieta saludable. Ojo, vuelvo a insistir, a veces las personas un poquito que confunden los términos. Yo no estoy diciendo que esto reemplace a las comidas o el Bioprotek reemplace a las comidas, no es así. Tu niño, en primer lugar, debe tener su desayuno, su almuerzo y su cena. Y productos como Nutraday, Vitenergía o Bioprotek refuerzan para que tú estés seguro de que tu hijo está cubriendo todas sus demandas nutricionales. De eso se trata. ¿Sí?
Bien, hemos terminado con esta primera parte de mi presentación. Estoy completamente seguro que toda esta información ha ido, como se dice coloquialmente, a la vena, pero lo que me va a hacer más feliz es que la pongas en práctica a partir de mañana mismo, ¿sí? Pero ahora nos toca hablar de un tema que a mí me toca también de manera personal, porque yo soy papá de una niña especial. Una niña que, bueno, en un momento se pensó que padecía de autismo, ¿sí? Pero los especialistas coincidieron en que su diagnóstico no es autismo. Entonces, pero durante esa etapa en esa etapa gris de desconocimiento, pues obviamente me involucré muchísimo en el tema. De hecho, la información que les voy a compartir es parte de mi tesis de maestría, justamente, ¿no? De mi maestría, porque sentí mucho apego, me permeabilicé mucho con los grupos de apoyo de los papás de niños autistas, ¿correcto? Había mucha información, más válida, menos válida, pero lo que había sobre todo en los papás era mucha desorientación, mucha esperanza y en algunos casos mucho aprovechamiento, ¿no? De gente que llevaba agua para su molino. Lo voy a dejar ahí. Entonces, vamos a hablar un poco, ¿no? De los niños, ¿no? Que padecen de este síndrome llamado TEA, que son las enfermedades del espectro autista. Hoy todas estas enfermedades están catalogadas como enfermedades del espectro autista que van desde el déficit de atención, ¿sí? Fíjense, el déficit de atención, o sea, ese niño que está en la escuela, pero les cuesta escuchar a la maestra porque está distrayéndose con uno, con otro niño, ¿sí? Ese déficit de atención ya es considerado dentro de las enfermedades del espectro autista. Y este espectro va hasta el autismo propiamente dicho, pasando por el Asperger y por otras condiciones de salud relacionadas al tema, ¿no? Más o menos con con manifestaciones clínicas parecidas. Entonces, todo esto se ha englobado, estas enfermedades, en este síndrome de enfermedades del espectro autista, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes, eh, el trastorno del espectro autista o TEA, ¿sí? Es un trastorno neurobiológico complejo. Es muy complejo y les soy sincero, todavía no está bien entendido, ¿sí? No hay, digamos, todavía no hay un manual, digamos, ¿no? Lo que no sucede, por ejemplo, con los niños Down. Los niños Down ya es una enfermedad que está bien determinada, su origen, el pronóstico de los niños, etcétera, etcétera, todo está determinado. En el caso del autismo todavía no tanto, ¿sí? Pero se caracterizan estas enfermedades sobre todo por déficit del desarrollo que afectan la interacción y la comunicación y también la conducta del niño, ¿no? Muchos de ellos tienen actividades repetitivas, por ejemplo, otros se aíslan, otros no se comunican, no solamente no hablan, no se comunican, etcétera, ¿sí? Entonces, dependiendo de su gravedad, vaya que es así, puede ser un enorme reto para las familias y para quienes deben tratar de educarlos. Y fíjense ustedes, hay tantos vacíos también en nuestros países. En países desarrollados, estos niños tienen escuelas especiales con tutores especializados en el tema. En nuestros países, esto también va en desmedro de las familias porque normalmente tienes que contratar un tutor y un tutor especializado para que le dé la instrucción a tu hijo en determinadas condiciones. Entonces, realmente ahí va mi solidaridad y mi sensibilidad con todos los padres que he visto y que sigo viendo a lo largo de mi carrera, ¿no? No hay medios para prevenir su ocurrencia. Por eso les decía, no está bien entendido todavía, no se sabe, no se puede prevenir, lamentablemente. No sé, porque no se sabe exactamente cuál es el origen, ¿no? Las causas pueden ser varias, neurológicas, bioquímicas, ambientales o, lo más probable, una combinación de todas ellas, ¿no? E incluso hay factores genéticos asociados. O sea, si han habido historial en la familia, por ejemplo, de depresión, ansiedad, suicidios, eso también puede pecar en contra, ¿no? Del desarrollo neurológico de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, lo más importante es la intervención temprana, ¿sí? Yo comencé a sospechar de que algo no iba bien con mi hijita cuando tenía 7 meses e inmediatamente la llevé al neurólogo, ¿sí? Un camino largo que, bueno, de repente algún día les podré contar. Y fíjense ustedes, aquí ya viene el tema probiótico, porque los probióticos, en primer lugar, ¿no? Vamos a dar esta primera seña de los probióticos en el caso del espectro autista,
han mostrado ser prometedores en diversas condiciones de salud. Ya hemos hablado de la inmunidad, podríamos hablar de las alergias, del síndrome de Crohn, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero fíjense ustedes, acá hay un concepto muy importante. La calidad del microbioma, la microbiota o la flora intestinal, como prefieras llamarlo esta noche, es importante para el procesamiento de nutrientes. Es decir, los que les dije hace un momento, ¿no? Les había esbozado hace un momento. Los ingredientes de la dieta, los alimentos, llegan al intestino donde son metabolizados a través de enzimas. Algunas enzimas, ¿sí? Que son catalizadores para degradar las proteínas en aminoácidos o los carbohidratos, convertirlos en glucosa, etcétera. Bueno, esas enzimas en parte son producidas por las células intestinales, pero también las bacterias de la flora intestinal aportan enzimas. Es decir, en ausencia de bacterias en el intestino no podríamos digerir los alimentos y moriríamos, ¿correcto? Porque las bacterias también aportan enzimas para la correcta degradación y asimilación de esos nutrientes. Cuando esa flora intestinal no está bien constituida, vamos a dejar ese término, ¿no? Bien constituida. Cuando no está bien constituida, ese metabolismo de los alimentos y la absorción se altera. Y se cree, y hoy se está demostrando, de que esta alteración de la flora intestinal y la mala absorción de algunos nutrientes es clave en el, vamos a decir así, ¿no? Con los aspectos cerebrales y conductuales de los niños que padecen enfermedades del espectro autista. ¿Correcto? Yo sé que esta introducción es un poco densa, pero no te preocupes que vamos a ir aclarando los conceptos, ¿no? Pero si vamos a hablar de autismo, tenemos que hablar del caso Wakefield, por si acaso. Y esto estaba muy en boga en la época en que yo andaba con mi niña cargadita por todos lados, ¿no? Buscando información. Entonces surgió en los años 2000, 2005, 2010 probablemente incluso, una corriente de pensamiento que decía que el autismo en gran medida tenía su origen en el uso de las vacunas. Las vacunas que, ¿no? Normalmente le aplican a nuestros niños desde que nacen, ¿no? Hasta los 5 años. Entonces, había una corriente que decía que era el timerosal, que es un derivado del mercurio que se utiliza para vehiculizar las vacunas. Se decía que este agente era el responsable del autismo. Y el doctor Wakefield, ¿sí? Publicó un estudio donde parecía demostrar, ¿no? A través de casuística, de que los niños sometidos a vacunación intensa, o sea, más expuestos al mercurio, eran los que finalmente desarrollaban esta enfermedad del autismo, ¿no? O llamada enfermedad del espectro autista, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, se originó una corriente y un fuerte movimiento antivacuna y una serie de terapias alternativas. Bueno, no voy a profundizar mucho en el tema. Sí corrió mucho dinero, porque bueno, los papás buscaban alternativas y a partir de ese concepto surgían muchas terapias alternativas muy costosas y los padres no dudaban en gastar su dinero pensando que habían visto la luz en estos estudios. Sin embargo, con el tiempo se demostró que estos estudios eran falsos, o sea, eran estudios maliciosamente desarrollados. De hecho, el primer reporte se dio en 12 niños y se encontró que estos 12 niños ya tenían signos de autismo antes de ser sometidos a vacunación. ¿Sí? Entonces, fíjense, para hacer esta historia larga, hacerla corta, todos los coautores, los que acompañaron a Wakefield en este estudio, tuvieron que retractarse públicamente. La revista Lancet, que es una revista científica, una de las más prestigiosas en el planeta, tuvo que publicar un disclaimer, o sea, un artículo señalando que la información de este supuesto estudio era falseada, y al doctor Wakefield se le retiró la patente de médico y de investigador científico, ¿correcto? O sea, está proscrito de la ciencia por el daño que originó, porque muchos movimientos antivacunas, ¿sí? Todavía se aferran a estos estudios que demostradamente eran manipulados, eran falsos, ¿sí? Por si acaso, si ustedes conocen a algún papá de un niñito autista, etcétera, y todavía cree en estos conceptos falseados,
háganle saber que ese conocimiento ha sido desterrado del planeta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, volvemos al tema probiótico, ahora sí, para entender, ¿no? Esto de que los desequilibrios de la microbiota o el microbioma intestinal, ¿sí? Influyen negativamente en la evolución de las enfermedades del espectro autista. ¿Por qué razón? Miren, cuando la flora está desequilibrada, hay microorganismos como la cándida. La cándida es una levadura, es un microorganismo que normalmente está presente en el cuerpo en cantidades limitadas, vamos a decir entre comillas controladas. Pero cuando hay desequilibrio en la flora intestinal, esta cándida prospera a nivel intestinal. ¿Y qué es lo que produce? Daño en la permeabilidad de la mucosa. O sea, la mucosa intestinal es semipermeable, es selectiva. Hay cosas que admite que pasan, ¿sí? Los nutrientes, las proteínas, el hierro, todo lo que hemos visto, ¿sí? Hay sustancias potencialmente dañinas que no van a pasar. Pero ¿qué pasa? Microorganismos como la cándida alteran la permeabilidad, o sea, ese control, ¿sí? Esa aduana se vuelve loca. Es como, por ejemplo, tú tienes, no sé, en un banco, no sé, en algún lugar tienes un control con cámaras, ¿no? Y de pronto esas cámaras se apagan de golpe, entonces ya nadie sabe quién entra y quién sale. Eso es la alteración de la permeabilidad intestinal. Entonces, al alterarse la permeabilidad intestinal, producto del aumento de la cándida a nivel intestinal, lo que a su vez deriva de la alteración de la microbiota intestinal, ¿sí? Eso hace que hayan macromoléculas y restos metabólicos que pasan al torrente sanguíneo y producen cambios bioquímicos en los niños, agudizando sus problemas conductuales, intelectuales, etcétera. Se agravan, se complican. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Existen vínculos entre la microbiota intestinal y las enfermedades del esperodontista. O sea, están íntimamente relacionadas, ¿correcto? Entonces, y la premisa es que la disbiosis o la alteración de la flora intestinal, ¿se acuerdan? Eubiosis, normalidad, disbiosis, alteración. Bueno, la disbiosis influye en el desarrollo y la sintomatología de estas enfermedades. Entonces, las personas neurotípicas, o sea, todos los que estamos presentes en este auditorio, creo yo, todos los que tenemos un comportamiento normal, ¿sí? Tenemos mayor número, mayor variedad de especies microbianas en el intestino, porque el intestino se enriquece mientras más especies de bacterias hayan conformando el microbioma, ¿correcto? Pero las personas con autismo tienen reducida esa variedad, sobre todo en componentes claves de un microbioma sano, que son las bifidobacterias, ¿no? Y otro microorganismo llamado Akkermansia muciniphila, ¿sí? Mucinifila, perdón, mucinifila, ¿no? Viene de mucina, mucinifila. Entonces, al reducirse estas bacterias, ¿sí? La barrera intestinal, el epitelio intestinal se adelgaza y al adelgazarse se altera su capacidad permeable. Ya no puede controlar lo que ingresa hacia la sangre. Ese es el problema. Entonces, fíjense ustedes, bueno, la quermancia también se encuentra reducida en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa y en ancianos. Entonces, se considera hoy por hoy a la quermancia, se le considera un indicador de salud, ¿sí? O sea, si tienes aquermancia, tu flora intestinal probablemente esté en buen estado, y si no la tienes o está reducida, probablemente tengas algún tipo de alteración, ¿correcto? Y fíjense, esto es bien importante, ¿no? Se han encontrado mayores números de bacteroides frágiles o otro microorganismo, ¿sí? En niños con enfermedades del esperotista, ¿no? Y algunas de sus especies pueden ser causantes de patología gastrointestinal. O sea, ya tenemos dos enemigos, ¿no? La cándida, ¿sí? Y ahora tenemos el bacteroides frágiles. Entonces, fíjense ustedes, ya con estos indicadores, digamos, en el manejo avanzado de las enfermedades del espectro autista, se controla mucho la composición de la flora intestinal, o sea, la variedad de especies que hay en el intestino y la presencia de Akkermansia, la presencia de cándida y la presencia de bacteroides, lo que me puede dar una idea de lo que está pasando en el intestino y de la evolución de la enfermedad a partir de ese microbioma. ¿Correcto? Ahora, las bacterias probióticas como los lactobacillus, ¿no? Mejoran la integridad de la barrera intestinal. O sea, si yo quiero que
que esa mucosa intestinal sea robusta, tenga un grosor adecuado y sus mecanismos de permeabilidad permanezcan intactos, yo sí o sí debo tener lactobacillus en mi intestino, ¿sí? Y hay cepas que han mostrado, por ejemplo, el plantarum WCSF1, son microorganismos específicos que modulan la microbiota intestinal en niños, fíjense ustedes, del espectro autista, mejorando el comportamiento y la salud intestinal. Porque también es muy común en los niños con enfermedades del espectro autista que tengan problemas de mala digestión, diarreas, excesivos gases, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, mejora el comportamiento, pero también mejora la salud intestinal, ¿sí? Se ha observado, ¿no? Que luego de suplementar con probióticos a estos niños, ¿no? Autistas, ¿sí? Aumentan las bifidobacterias y en general los lactobacilos con mejora del peso corporal, así también mejoran, fíjense ustedes, la severidad del autismo, o sea, se hace menos agudo, ¿sí? Al igual que los síntomas gastrointestinales. Miren qué importante cómo esta intervención a través de los probióticos puede mejorar la composición de bacterias en la flora intestinal, reflejándose en el comportamiento de los niños con enfermedades del espectro autista, ¿sí? Entonces, por otro lado, se ha investigado los tipos de dietas más convenientes en el caso de los niños con enfermedades, ¿no? Del espectro autista y se ha encontrado que la dieta cetogénica es una excelente alternativa, ¿no? ¿Qué cosa es una dieta cetogénica? Es una dieta alta en grasa, ¿no? Que representa aproximadamente el 90% de la energía, baja en proteínas y baja en carbohidratos, utilizada en niños con epilepsia. O sea, se encontró, los primeros estudios, los primeros índices se encontraron que los niños con epilepsia respondían mejor al tratamiento cuando se les aplicaba una dieta cetogénica. Y de ahí surge la premisa o la hipótesis de que esto también podría ser útil para los niños con enfermedades del espectro autista, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, en el año 2003 se realizaron los primeros estudios, ¿no? En 30 niños autistas, ¿sí? Con edades de 4 a 10 años. Luego de 6 meses con dieta cetogénica, se notó una mejora significativa en las habilidades sociales y de comunicación de estos niños. Fíjense, todo es manejo nutricional. No digo que esté mal la medicación en los casos necesarios, pero miren cómo el manejo nutricional influye en la evolución de las habilidades sociales y de comunicación en 18 casos. Y también se revirtieron los síntomas severos de autismo en quienes no siguieron la dieta, ¿sí? O sea, dejaron la dieta cetogénica y volvieron los síntomas agudos, lo cual quiere decir que efectivamente las mejoras sí o sí, demostradamente, eran producto de los cambios en la dieta de estos niños, ¿sí? Entonces, otros estudios posteriores compararon los efectos de una dieta libre de gluten y caseína. Y eso es importante, ¿por qué? Porque fíjense, en el caso de los niños con enfermedades del espectro autista, se les suprime de manera muy rígida el consumo de gluten y de caseína, porque estos problemas en su permeabilidad intestinal provocan que el gluten y la caseína se conviertan en gluteomorfina y caseomorfina, que son dos, vamos a decir así, sustancias nocivas a nivel cerebral. O sea, ese nombre de morfina, ¿no? Casiomorfina, gluteomorfina se les llama así porque se dice que producen adormecimiento de determinadas zonas cerebrales y eso afecta el comportamiento de los niños. Entonces, fíjense ustedes, si bien es cierto, la dieta libre de gluten y caseína, ¿sí? Ha sido efectiva, las mejoras más importantes se han conseguido con la dieta cetogénica, ¿sí? Y eso, miren, vamos a ver alguna casuística. Se ha observado que la dieta libre de gluten y caseína es efectiva, sí, pero fíjense ustedes, ¿no? La dieta libre de gluten y caseína ha sido efectiva en 44% de los estudios evaluados, mientras que la dieta cetogénica ha sido efectiva en el 91% de los casos estudiados. 91 contra 44, ¿sí? Entonces, estos resultados hacen que la dieta cetogénica sea la dieta propuesta para acompañar la suplementación con probióticos. Ya vimos que tienen excelente resultado. Y eso se complementa con dieta cetogénica. ¿Qué podemos concluir de esta breve mirada, ¿no? al mundo de la nutrición de los niños con enfermedades del espectro autista? Bueno, la primera conclusión es que los probióticos influencian positivamente en la mejora de los síntomas autistas y gastrointestinales. Ya les he dicho, no solamente es tema de comportamiento,
hay gases, mala digestión, diarrea, etcétera, ¿correcto? Entonces, en el 86% de los estudios evaluados, ¿sí? Los síntomas autistas, ¿no? Estamos hablando de probióticos. Los síntomas autistas mejoraron en el 92% de los estudios y los gastrointestinales en el 42%. Fíjense ustedes, la mejora en los síntomas autistas usando probióticos fue superior en los síntomas autistas, incluso que sobre los problemas gastrointestinales. Entonces los probióticos hoy por hoy son una herramienta muy potente para complementar la alimentación de los niños autistas. ¿Sí? Y los mejores resultados para los síntomas, tanto gastrointestinales como autistas, se obtuvieron con las siguientes cepas. Y hay unas que están marcadas en rojo y les voy a decir por qué. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus vulgaricus, Lactobacillus del Bruci, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis y Streptococcus thermophilus. Y esto es importante porque, aquí discúlpenme, he cometido una pequeña, he asumido equivocadamente un concepto, que ya lo corrijo aquí. Bueno, les decía que, vamos a volver acá, he marcado en rojo dos cepas, porque esas dos cepas, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum, están presentes en nuestra fórmula simbiótica, ¿no? De fibra con probióticos llamada Floralif. O sea, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum son parte de esa formulación junto con Lactobacillus casei, de manera que, bueno, yo me he permitido, dentro de los productos que manejo en Fusion, recomendar fuertemente Floralif para complementar la nutrición de los niños en general con enfermedades del espectro autista, ¿sí? Y la dieta cetogénica ha mostrado mayor efectividad sobre los síntomas, incluso que la dieta libre de gluten y caseína, que es el estándar, ¿no? Normalmente a un niño autista le quitan el gluten, le quitan la caseína, para prevenir la aparición de la gluteomorfina, la caseomorfina. Sin embargo, el 91% de los estudios respalda que la dieta cetogénica es el estándar para estos niños. Entonces, conclusión, para los niños autistas, ¿qué es lo que la evidencia científica demanda? Dieta cetogénica, eso sí, desarrollada por un profesional de la salud, no una dietita bajada de internet. Una evaluación nutricional seria del niño y diseñarle una dieta cetogénica y complementada con probióticos. Y eso mejora el pronóstico de la evolución de la enfermedad como lo hemos visto, ¿sí? Bueno, la presentación llega hasta allí. Muchísimas gracias. En un momento hemos llegado a ser más de 250 personas en el auditorio. Entiendo que probablemente la hora sea avanzada para muchos. Sin embargo, nos quedamos unos minutos más con las personas interesadas, ¿correcto? Si por algún motivo tienes que dejar la sala virtual, yo te agradezco de corazón, desde aquí, desde Perú, hasta el país donde estés en este momento. Te agradezco mucho tu presencia y te felicito por haber estado aquí prácticamente, bueno, han estado el 80% de los asistentes, han estado hasta el último momento de la presentación. Sin embargo, nos quedamos por si hay alguna pregunta dentro del auditorio. Mi estimado Pablo, no sé si las quieres leer del chat. Doctor, en Sí, principio, gracias. Gracias por toda la información que acaba de entregar. Creo que son temas bastante importantes para todos nosotros y ha sumado bastante para toda la comunidad en realidad. Tengo aquí algunas preguntas. De hecho, algunas ya las ha ido respondiendo conforme ha ido avanzando la seguramente. capacitación. Ya, pero tengo algunas preguntas aquí puntuales que me gustaría que nos pueda resolver y seguro hay algunas personas que van a ir haciendo otras preguntas más. La primera. Ujú. Eh, hay una madre de familia que ha hablado acerca del apetito en las mañanas, le preocupa. Su hijo no tiene apetito en las mañanas. ¿Qué podría hacer? ¿Qué le podría recomendar, por ejemplo? A ver, ¿estamos hablando de un niño neurotípico o de un niño autista? Porque acuérdate que hemos hablado de dos temas, ¿no? Debe ser Correcto. un niño, sí, debe ser, asumo que se trata de Neurotípico. un niño neurotípico. Neurotípico, porque la pregunta se hizo en la primera parte del taller. Ah, perfecto. Mira, ¿qué sucede? Y lo expliqué en su momento, ¿no? Los niños modelan su alimentación de los padres, absolutamente, ¿no? Hay personas adultas que me dicen, yo no desayuno porque no tengo tiempo. El tiempo se lo hace uno. Yo, por ejemplo, no me permito salir de mi casa, poner un pie fuera de mi casa si no he desayunado. Y yo sé que, fíjense, les voy a contar algo muy personal. Yo sé, por ejemplo, que si tengo que salir a una reunión o algo, ¿no?
desde que yo me levanto de la cama hasta que enciendo el auto y salgo a la reunión, necesito 90 minutos, porque yo necesito sentarme a desayunar. O sea, todos los días yo desayuno. Si son 90 minutos, hay días que me tengo que levantar 5 de la mañana, 5:30 de la mañana para desayunar apropiadamente, ducharme, afeitarme, etcétera, etcétera. Y eso es una cuestión adquirida, que uno la ha desarrollado en el tiempo. Entonces es falso eso de que no tengo tiempo para desayunar, es falso. Y dos, hay que ver si los papás de este niño desayunan. Porque, a ver, yo también retrocedo en el tiempo y les hablaba de mis compañeros de colegio que iban al colegio sin desayunar. En cambio, mi padre no permitía jamás, yo no recuerdo un día de mi vida escolar de que haya salido de mi casa hacia el colegio sin desayunar. Y mi padre desayunaba conmigo. Nos sentábamos a la mesa y bueno, gracias a Dios y gracias a mi padre, que en paz de casa tenía una mesa abundante, con, bueno, con todo lo que se necesita en un desayuno. Entonces, eso de que el niño no tiene apetito en la mañana podría deberse probablemente a falta de actividad física, porque obviamente uno con el desgaste físico, uno desarrolla el apetito, o sea, aumenta el apetito. Mientras más actividad física, más desgaste de calorías necesito reponer. Entonces, en conclusión, señor, señora, lo que hay que hacer es más actividad física. Juegue con su hijo, usted no puede jugar con su hijo, matricúlelo que haga algún deporte, que vaya a nadar, que vaya a jugar fútbol, algo que aumente su desgaste calórico y va a ver usted cómo el apetito le va a aumentar normalmente. Ahora, un aliado para aumentar el apetito es la vitamina B. También se sabe que el complejo B ayuda para aumentar el apetito y como hemos analizado en la reunión, tenemos abundante vitamina del complejo B en un producto que se llama Nutrad. Así que eso también puede ser una excelente ayuda. Perfecto, Iván. Gracias por tu respuesta. Hay una pregunta que se repite varias veces que tiene que ver con la selectividad alimenticia en niños con autismo. De hecho, por aquí vi una pregunta de Ana Lucía que dice, ¿cómo afrontar la sensibilidad a los olores en un niño autista? Esto genera en mi hijo mucha selectividad alimentaria. Y más arriba también hay una pregunta relacionada a lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería el alimento para un niño de 4 años que es diagnosticado con TEA? Bueno, va por ahí también la pregunta. Claro, o Hablemos sea, de la selectividad alimenticia de un niño con autismo. ¿perdón? Hablemos de la selectividad alimenticia de un niño con Sí, autismo. efectivamente, ¿no? Bueno, lo que se recomienda, porque sí, efectivamente los niños son muy selectivos, es, en primer lugar, tener en cuenta que el niño puede ser muy selectivo, pero proteínas no le puede faltar. O sea, sus fuentes de proteínas, sus fuentes de ácidos grasos esenciales, grasas en general, y sus fuentes de carbohidratos no le pueden faltar. Entonces, lo que debemos hacer, ¿qué cosa? En primer lugar, tenemos que ofrecerle una dieta muy variada, o sea, ir probando un alimento, otro alimento, e ir tomando nota de su predilección particular. De repente, por ejemplo, puedo optar por las menestras, ¿no? Por las leguminosas como fuente de proteína. Le daré un día lenteja, de repente no le gustó. Le daré garbanzo, le gustó un poquito más. Le doy frejol, si le gustó. ¿Me entiende? Entonces, comenzar a tomar nota de sus predilecciones, ¿no? Y comenzar a armar una dieta a partir de allí. Pero no le puede faltar ningún grupo alimenticio. O sea, porque el niño tenga, digamos, esté afectado por alguna enfermedad del espectro autista, no es motivo a que solamente coma carbohidratos o solamente coma dulces o solo no. Su dieta tiene que ser variada y yo la tengo que ir construyendo, como les voy a repetir, en función de las predilecciones del niño, ¿no? Va a tener más afinidad por algunos alimentos y menos afinidad por otros. Y bueno, en cuanto a los olores, etcétera, bueno, hay que procurar pues deodorizar en la medida de lo posible, o sea, alimentos que no sean, por ejemplo, el pescado, ¿no? El pescado, hasta los niños neurotípicos tienen problemas por el pescado por el olor también. Entonces, incluso hay especies de pescados que producen más olor que otros. Bueno, ir probando, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo freír el bonito que freír la tilapia. La tilapia prácticamente tiene un olor neutro. E ir probando, ¿sí? En la dieta del niño, qué es lo que prefiere para ir armando y construyendo una dieta, ¿sí? Lo más variada posible. Perfecto, Iván. Gracias. Hay una pregunta que también se viene repitiendo en bastantes personas, que es ¿cómo realizar una desintoxicación de niños con autismo? Sí, es una pregunta muy válida también, ¿no?
Miren, un niño, digamos, afectado por enfermedades del espectro autista y en general, ¿no? Aunque no lo estuviese, necesita muy buena provisión de fibra. Nosotros tenemos dos productos, ustedes saben muy bien, Liquid Fiber, ¿sí? Que es fibra prebiótica, prácticamente el 80% del aporte del producto es fibra. Y tenemos Floralif, que es la fibra con los microorganismos probióticos. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, en una semana del mes, muy fuertemente darle a este niño, dependiendo de la edad, uno, dos, hasta tres sticks diarios de Liquid Fiber. Y acuérdense, cuando yo le doy a un niño, le aumento la cantidad de fibra en su dieta, tengo que aumentar la cantidad de agua. Porque si yo aumento la fibra y no aumento el agua, entonces el niño se puede estreñir. Entonces, una semana intensamente Liquid Fiber para depurarlo y luego continuar con Floralif. Porque el tipo de fibra que hay en Liquid Fiber también es fibra prebiótica, o sea, también va a favorecer las materias probióticas del intestino. Pero la idea es que sea de una manera muy intensa para producir este efecto detox que estamos buscando, ¿no? En los niños. No recomendamos laxantes en niños porque eso puede originar dependencia, que el niño después ya no va a evacuar si no es con la ayuda de un laxante. Entonces, de preferencia hacerlo solamente con fibra. De acuerdo, doctor. Gracias por su respuesta. Quiero hacer ahora una pregunta, queremos hacer una pregunta respecto a el consumo de los productos a una persona en el postparto. Ya, ¿Cuáles son los de una mamá. productos que puede consumir una persona en el postparto? Ya. Mira, esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hay factores nutricionales y hay factores éticos relacionados. Una mamá gestante, una mamá lactante y un niño pertenecen, de acuerdo a la medicina hipocrática, ¿sí? Pertenecen a un grupo de cuidado. Y cuando hablamos de un grupo de cuidado, quiere decir que estas personas, mamá gestante, mamá lactante y niño, deben recibir solamente aquello que es fundamental para su buena nutrición. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los productos o de la línea de productos que nosotros tenemos productos a base de proteína. El que tiene menos ingredientes agregados son Bioprotec, que es básicamente proteína, vitaminas, minerales, o Protein Active, que es la proteína vegetal, también incluso tiene microorganismos probióticos también, tiene probióticos. Dentro de los multivitamínicos que también necesita la mamá, tenemos Vita Energía Chicha, que también tiene ácido fólico, ¿sí? Entonces le vamos a recomendar Vita Chicha al despertar por la mañana y microorganismos probióticos para la formación de la flora intestinal, bueno, una correcta formación de la flora intestinal de la mamá, además con fibra para no permitir que la mamá se estreña, porque la mamá no puede usar laxantes de ninguna manera, ni gestante ni lactante. Entonces, vamos armando ese combo que yo le llamo la zona segura de consumo. Mamá gestante, mamá lactante, niño pequeño, va a utilizar Bioprotec o Protein Active, va a utilizar Vita Energía Chicha y va a utilizar Floralif. Puede utilizar también Liquid Fiber, pero el valor de los probióticos para la mamá gestante o lactante es muy importante porque se ha encontrado que, miren, había un antiguo paradigma que decía que la leche materna era estéril, o sea, no tenía microorganismos. Hoy sabemos que en la leche materna hay bacterias probióticas. Mira cómo es de sabia la naturaleza. Hoy sabemos que la leche materna tiene fibra prebiótica y bacterias probióticas. Es el primer alimento del niño. Imagínate lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se ha encontrado además que cuando la mamá consume fibra y consume bacterias probióticas, por algún mecanismo que todavía no está bien determinado, la leche se enriquece en fibra y se enriquece en bacterias probióticas. Entonces, la mamá, mientras más Floralif va a consumir durante su lactancia, es más fibras saludables y más bacterias probióticas le va a pasar al niño a través de la leche. Entonces, Floralif es altamente recomendable, ¿no? Para el niño y para la mamá. Y esa es la zona segura de consumo. Ahora, hay mamás que me preguntan, ¿puedo consumir Berry Balance? ¿Puedo consumir Beauty? Miren, los otros son inocuos. Sin embargo, dado que es un estado de cuidado, yo siempre les pido a las mamás que lo consulten con su médico. Si el médico ve la etiqueta nutricional, a su juicio es amigable, un Berrival, que es un jugo de arándano, o un Beauty In, Coolage en Colombia, seguramente el médico no va a tener ninguna reticencia que lo consuma. Sin embargo, lo normal es que el médico
practique a rajatabla los principios hipocráticos. Ya, no, señora, mientras usted esté gestando, esté lactando, nada de colágeno, nada, no. Usted va a consumir, ¿no? Sin embargo, no tenemos ese problema con Bioprotec, porque básicamente es proteína. Los probióticos, el médico los conoce, sabe que son muy buenos para la mamá gestante lactante, y lo mismo con las vitaminas. Así que esa es la zona segura de consumo que yo siempre recomiendo. Perfecto, Iván. Muchas gracias por tu respuesta. Hay un caso de un niño de 11 años con sobrepeso. ¿Qué productos le recomendaría consumir? A ver, los niños no hacen dieta. Uno, o sea, no hacen dieta. Tienen que seguir consumiendo carbohidratos, grasas, proteínas, tienen que seguir consumiendo. Y allí nuevamente, mientras sean niños, estamos de manos atadas porque estamos en la zona segura de consumo. Le voy a recomendar Bioprotec o Protein Active a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, o a media mañana, o a media tarde, o como refuerzo del desayuno y refuerzo del almuerzo. La idea es utilizar el batido proteico para generarle sensación de saciedad, para que el niño, entre comillas, se llene, pero se llene con nutrición y con bajas calorías. Esa es la estrategia con Bioprotec. También para el adulto, Bioprofit, con Bioprofit en el adulto buscamos lo mismo, mantener saciada a la persona, ¿no? Generarle sensación de saciedad duradera. Entonces tenemos en el niño Bioprotec o Protein Active, 10 de la mañana, 4 de la tarde. Floralif o Liquid Fiber. Miren, hay una estrategia bien importante con la fibra, ya sea Liquid Fiber o Floralif, que es la siguiente. Si yo consumo la fibra, por ejemplo, 30 minutos antes de una comida, almuerzo, cena, por ejemplo, con bastante agua, la fibra con el agua se hincha, ¿no? Yo me la tomo, un vaso, yo recomiendo siempre, prepara el producto, tómatelo y tómate un vaso de agua adicional. La fibra con el agua se hincha en el estómago y eso me reduce naturalmente el apetito, porque ya tengo algo, entre comillas, tengo algo adentro, que es la fibra, ¿no? Que no aporta calorías, pero sí me genera sensación de saciedad. Y esa misma estrategia la podemos utilizar con el niño con sobrepeso. O sea, 30 minutos antes de su almuerzo y o 30 minutos antes de la cena, le damos fibra con abundante agua para que se le genere sensación de llenura. ¿Sí? Eso y bueno, Nutraday, para que no haya un desbalance vitamínico en su dieta, se lo podemos dar al despertar por la mañana. Esa sería la recomendación, pero evidentemente también hay que revisar la dieta del niño, ¿no? Porque los niños pues a veces se suben de peso porque comen mucho delivery, mucha hamburguesa, mucha pizza, etcétera, etcétera, y eso ya es responsabilidad, ojo, de los papás. Hay países que están evaluando declarar la obesidad infantil una manera de maltrato infantil, la obesidad infantil. Y eso va a significar que en esos países los padres de los niños obesos sean sancionados, multados o incluso sean llevados presos, porque el responsable de la alimentación del niño es el papá, la mamá. Nosotros somos los responsables. No los quiero asustar, pero así están las cosas. Perfecto, doctor. Creo que quedó clara por ahí la acotación. La nutrición que debe tener los niños con síndrome de Down debe ser igual que para los niños con autismo. Sí, no hay mayor diferencia, salvo alguna sensibilidad particular del niño, como la puede tener un niño neurotípico, pero sí, en realidad los niños que padecen del síndrome de Down tienen una demanda nutricional similar a la de un niño neurotípico, como les vuelvo a repetir. Ahora, lo que sí sucede con los niños que padecen síndrome de Down es que son hipotónicos, o sea, es parte del síndrome. O sea, tienen un tono muscular bajo, tienen poca fuerza, entonces ahí con mayor razón hay que reforzar el consumo de proteína que le fortalezcan los músculos. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta adicional acerca de... ¿Desintoxicación? No, ya estuve esa la desintoxicación. No, que tiene que ver con, por ejemplo, hay personas que tienen este paradigma, ¿no? Dicen, mi hijo come bien, no necesita complementos nutricionales. ¿Qué podría decir usted al respecto? A ver, mira, yo hace un tiempo tuve un caso, ¿no? Que ocurrió a partir de una publicación de un diario de alta circulación nacional, donde un doctor muy conocido, no voy a decir su nombre, el doctor Elmer Huerta, decía que bueno, el doctor Elmer Huerta tiene sus bemoles, pero él es un típico médico anti-complemento, ¿no? O sea, él no cree en las vitaminas, él no cree, es su opinión.
¿no? Como también opinaba de que ir a una marcha en la calle no contagiaba el COVID, ¿no? Es su opinión. El hecho que sea médico no quiere decir que sea Dios y no se equivoque. Pero bueno, publicó esto en un diario de circulación nacional y, ¿y qué pasa? Que decía, ¿no? Que no son necesarios, que toda una industria, etcétera, etcétera, que vive los temores, etcétera, y que él juzgaba que no era necesario. ¿Y saben qué? Yo le decía a la gente que había leído el artículo, yo le decía, yo coincido con el doctor Huerta. Y la gente pensaba que me había vuelto loco. ¿Cómo? Sí, sí, yo coincido con él. Que las personas que comen correctamente, tienen una dieta balanceada, que comen vegetales, frutas, comen a sus horas, etcétera, etcétera, con un buen balance calórico, etcétera, no necesitan complementos nutricionales probablemente. Pero, ¿qué pasa? Eso será pues el 1 o el 0,1% de la población. El 99% de la población come lo que puede, cuando puede, y a sus hijos lo mismo, ¿no? Les preparan algo, qué sé yo, pero les digo, al final del día, tú tienes que pensar si lo que comió, ponte a repasar, ¿no? Que habrá, en primer lugar, si tu hijo habrá comido o no. Porque en la sociedad en la que estamos, muchas veces nuestros hijos no comen con nosotros. Yo sí tuve la suerte que desayunaba con mi papá y almorzaba con mi papá. Y hasta cenaba con mi papá, gracias a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos de los papás que están en el auditorio en este momento desayunan con sus hijos, almuerzan con sus hijos, cenan con sus hijos y para de manera presencial asegurarse de que comen lo que deben comer? Algunos dirán, no, pero mi hijo está con mi mamá, o sea, con la abuelita, etcétera. ¿Y de verdad la abuelita, o sea, es así de rígida con la comida o por ahí le hace sus concesiones? Pues, es la verdad. Entonces, el uso de complementos nutricionales es una manera de asegurar, ¿no? Sobre todo si yo no tengo bajo mi control la alimentación del niño. Si es un tercero el que se encarga de su alimentación, yo no sé si esa dieta tenía vitamina B, yo no sé si esa dieta era rica en hierro, yo no sé si consumió la cantidad de proteína, no lo sé. Lo que sí sé es que yo lo complemento a mi hijo y estoy totalmente seguro de que sí recibió y recibe diariamente todo lo que necesita. Ese es el mensaje. Ahora, tú puedes también jugarte, ¿no? Tomas tus dados, ¿no? De repente sí, de repente no, ¿no? De repente sí, de repente no. A ver, tira los dados, ¿no? De repente sí, ah, qué bien, mi hijo, ¿no? Se graduó, qué bien, ¿no? O de repente no. Queda en ti, ¿no? Queda en ti, señor, señora, con todo respeto, ¿no? Queda en usted, ¿no? ¿Nos la jugamos, no la jugamos? O me aseguro, ¿no? Depende de cada uno de nosotros. Listo, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la dosis de consumo del Bioprotec a un niño que recién inicia con su consumo? ¿De qué edad? Bebé, bebé. Bebé. Mire, la recomendación de consumo de Bioprotec es la siguiente. Eh, a ver, la ración diaria para un niño durante los primeros 12 meses es de hasta 25 gramos durante el día. O sea, una ración. Hasta, no digo 25 gramos, no, hasta 25 gramos. ¿Cómo lo voy a preparar? Tomo un biberón con agua tibia hervida tibia, y le pongo 5 gramos del producto, 5 gramos de Bioprotec. Para que no se hagan problema, 5 gramos aproximadamente es una cuchara de sopa al ras, ¿correcto? Una cuchara de sopa al ras, más o menos 5 gramos. Si tienes una balancita en casa, es mejor, pero cuchara de sopa al ras en 50 mililitros de agua. Ahí. Esa es una ración para un niño en los primeros 12 meses. ¿Cuántas le voy a dar? Hasta 5. Ahora, esa demanda. O sea, el niño tiene hambre, le doy una. Más tardecito le doy hambre, no come otra cosa, le doy otra. Le puedo dar, les vuelvo a repetir, hasta 5. No 5, sino hasta 5. De repente con 3 quedó satisfecho, perfecto. Hasta el día siguiente le daré una, dos, tres, no sé. Y a partir del mes 13, o sea, en el segundo año, ya el niño puede consumir hasta 50 gramos, porque ya el niño ha crecido, sus demandas crecen, su apetito crece, puede tomar hasta 10 de esas raciones, hasta 10 teóricamente, siempre el consumo ad libitum, o sea, a demanda. De repente se lo preparo y el niño no lo quiere, no, no lo quiere, no se lo doy, no lo obligo, pero puedo tomar, ¿no? Cada vez que el niño tenga apetito, le puedo tomar le puedo dar a tomar esos 5 gramos de producto en 50 mililitros de agua. Perfecto, doctor. Perfecto. Una pregunta más. Eh, ¿Cuál es la dosis
de Floralif, en este caso, que son los probióticos, ¿no? Recomienda para un niño con TEA. En un caso de un niño con TEA, al menos 2 al día. Niño, no estamos hablando de niños hasta los 12 años, entonces hasta 2 al día puede tomar. ¿Y cuáles son los horarios de consumo recomendados? Siempre, siempre con el estómago vacío. Siempre con el estómago vacío. Puede ser 30 minutos, 1 hora antes de comer, puede ser media mañana, puede ser al despertar por la mañana, pero siempre procurar en esos espacios, o sea, la idea es que haya el mayor tiempo de contacto entre el producto y el intestino. Entonces, por ejemplo, si el niño va a almorzar, yo no se lo daría y después le daría su comida porque el producto se puede enmascarar con la comida. La idea es que esos cultivos probióticos estén el mayor tiempo posible en contacto con la mucosa sin interferencia de ningún alimento. Esa es la idea. Y desde ese punto de vista puede ser en cualquier momento, antes de dormir, incluso también podría ser. Perfecto, doctor, gracias. Patti dice, una consulta, tengo una niña de 14 años que mide 1,60, pesa 84 kilos, cada vez que come le duele y le arde el estómago, su cuello está manchado negro, también anda con el estómago flojo. ¿Qué le recomienda tomar? Sí. O sea, es una niña obesa en prediabetes. Esa coloración negra se llama Acanthosis nigricans, ¿no? Entonces, en primer lugar, la recomendación es llevarla a un médico diabetólogo para una evaluación. Van a tener que hacerle glucosa, colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina. Van a tener que hacerle un montón de pruebas a la niña para saber en qué estado está. Uno. En segundo lugar, a los 14 años ya puede consumir Bioprofit, ya puede consumir Nocarté 2 veces al día. Después de cada comida Nocarté, Bioprofit. Y si se le puede hacer, es en Perú. Si es en Perú, tenemos el programa Detox seguido de 5-14. Sería ideal para esta niña, ¿no? Porque está en grave riesgo de salud. Esa acantosis que me dice esa coloración negra de la piel, ya quiere decir que hay una cantidad, indica que hay una cantidad muy elevada de glucosa en la sangre. Muy elevada. Así que esta niña está en grave riesgo. Tenemos que tomar medidas para bajarla de peso con Pacdetox 5-14 y su evaluación por parte del médico endocrinólogo. Urgente. Perfecto. Y ya para terminar, ¿a partir de qué edad se puede consumir Nutraday? A partir de los 3 años. Es una fórmula elaborada pensando en niños a partir de los 3 años. Antes está Vita Energía Chicha. Perfecto, Iván. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con las preguntas. Quiero agradecerte de parte de toda nuestra comunidad por tremenda información que nos has dado y también por pasarnos un poquito de tiempo. Agradecemos tu disposición desde el minuto uno que recibiste esa llamada y seguramente nos vamos a ver más seguido para hablar de otros temas. ¿Listo? Perfecto, cuando quieras, Pablo. Gracias a todas las 113 personas que siguen conectadas, de verdad, a pesar de la hora y del día. Muchísimas gracias. Creo que ese es mi sueldo emocional, ¿no? El ver que hay interés y que mi trabajo les ayuda un poquito cada día a hacer las cosas mejor. Así que muchas gracias y gracias, Pablo, por la confianza también, ¿ah? A tus órdenes. Listo, Y a todos. doctor. Muchísimas gracias. Gracias, entonces. Hasta luego. Todas las personas que les ha interesado los productos de la marca, comuníquense ya mismo con la persona que los ha invitado esta noche para que puedan asesorarlos de una mejor manera. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo taller de nutrición. Cuídense. Chao, chao.